Chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de economía de la unidad número 3, la primera clase de economía de la unidad número 3, economía 1. Voy a compartirles pantalla para la presentación de PowerPoint del día de hoy. La unidad 3, chicos, se nombra o se llama Escuelas de la Economía en los siglos XIX y XX, ¿ok? Ya les aparece la pantalla en su computadora, ¿verdad? La presentación, ahí está. Entonces, acuérdense de hacer su división de su unidad. Hacen la división de la hoja y le ponen unidad 3 y el nombre de la unidad. Escuelas de Economía en los siglos XIX y XX. Entonces, este es el primer tema de la unidad 3. El título de la unidad 3. El primer tema es el siguiente. Ahí está. Escuela clásica es el primer tema de la unidad, de la unidad 3, ¿ok? Y el subtema, la economía como ciencia, la materia de economía, no la materia, perdón, la economía como una ciencia, ¿ok? Dice, la economía es considerada una ciencia social ya que estudia las actividades de la sociedad, principalmente las económicas. Pero al mismo tiempo, al ser una ciencia social y no una ciencia física, se encuentra ante el problema de la comprobación de sus teorías, ya que no pueden ser comprobadas a través del método científico en un laboratorio. Es lo que yo les decía desde el inicio, chicos. La economía es una ciencia social. Las ciencias se consideran como tal ciencias porque son aprobadas o son demostradas como ciencias. Entonces, para que una ciencia social, en este caso, economía, sociología, relaciones internacionales, cualquier otra materia que tenga que ver con la sociedad, es una ciencia social, no una ciencia física. Las ciencias físicas son las ciencias exactas, las que estudiamos en un laboratorio, como química, física, biología. Son ciencias que sí se puede comprobar que existen porque hay métodos científicos en un laboratorio para comprobar que es verdad lo que estamos diciendo. Pero en el caso de una ciencia social, como la economía, o como la sociología, o como en alguna otra materia como medio ambiente, ¿cómo podemos comprobar que lo que estamos diciendo es real? ¿O cómo podemos hacer para que esta ciencia, esta materia, que nosotros la conocemos como una materia, se convierta en una ciencia que sea aprobada por la sociedad internacional, por el mundo, como una ciencia que se respete, que se estudie de ella, ¿no? Que se aprenda sobre ella, que se investigue y se desarrolle sobre esta ciencia? Pues es más difícil, ¿verdad? Porque no tenemos cómo comprobarlo. Entonces, siempre se ha encontrado las ciencias sociales ante este dilema de comprobarse o de poder ser aceptadas como una ciencia. Entonces, es difícil que la economía en el segundo párrafo sea objetiva, puesto que el estudio de la misma depende de las condiciones sociales y culturales en las que se encuentra la sociedad. Además de que tiene otro problema, la distribución de los recursos, lo que hace que la aplicación del método científico no garantice un resultado objetivo, sino que solo sea un conjunto de teorías económicas que provienen de los pensadores de las diferentes épocas del pensamiento económico. Es decir, para que una ciencia sea aprobada como tal, pues esta ciencia debe de ser objetiva, que el resultado sea el mismo en todos lados, ¿verdad? Sin embargo, el problema o las condiciones sociales y culturales de cada país, pues hacen que esta ciencia no sea tan objetiva, si lo vemos de esa manera, ¿verdad? Porque por la distribución de los recursos. Acuérdense que la economía se basa en se escucha mal, pero sobre la explotación, la distribución y la venta y la compra de recursos naturales, ¿verdad? La distribución, la producción, entonces toda esa actividad que se hace económica para poder crear un producto, transformarlo, venderlo, distribuirlo y que la gente lo adquiera, pues tiene que ver con la economía. Sin embargo, la distribución de los recursos naturales no es equitativa para toda la sociedad. Hay países, hay ciudades, hay estados, hay colonias, hay suburbios en donde los recursos naturales no llegan. Podríamos hablar de África, podríamos hablar de México, de Brasil, por ejemplo, de Guatemala, de países de Centroamérica, en donde los recursos naturales, a pesar de que son abundantes, pues hay otros que no llegan a esos países, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que todavía se complique un poco más la ciencia de la economía como tal, porque son trabas que se le atraviesan a la economía y no puede ser reconocida y aprobada como tal. Ahorita en la actualidad ya es una ciencia social, obviamente, ya está
aceptada, ya está comprobada y lo que se necesita para que se respete como una ciencia, pero sí se ha encontrado ante estos problemas culturales de la distribución de los recursos naturales. Acuérdense que los tipos de clima son diferentes en un lugar y en otro. En algún lugar, en los climas tropicales puede haber abundancia de recursos naturales, pero ¿qué pasa en los lugares fríos? No hay tantos recursos, ¿verdad? Entonces ahí es donde la distribución de los recursos no es equitativa, pero de manera natural, no porque el humano haya tenido injerencia en ese tipo de situaciones del cambio de los climas o la diferencia de climas, pero también el humano, el hombre, ha colaborado para que esta distribución de los recursos no sea equitativa, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, colonias antes se llamaban ahora potencias mundiales como China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, son más actual China y la India, ¿verdad? Son países que pues se preocupan por su sociedad, pero nadie nadie checa o echa un vistazo, por ejemplo, a África, ¿no? A donde hay hambruna, a donde hay miseria, a donde hay pobreza, ni siquiera países de América Latina. Entonces ahí es donde el humano tiene injerencia y no ha podido encontrar una solución adecuada para que los recursos naturales sean distribuidos de manera equilibrada y equitativa a todos los países del mundo. Entonces ese es uno de los dilemas en los que se encuentra la economía. Dice, en 1903, cuando la economía se independiza como ciencia, más bien en este año, en 1903, es cuando la economía se independiza como ciencia, ya que en sus principios era una ciencia ligada a la política, por lo que se le denominaba economía política, y también dependía de la ética y la filosofía para ser explicada. Antes la economía no estaba independizada como tal, no era como una materia específica para estudiar, así como decir, hoy vamos a tomar la materia de economía, no. Antes esta pertenecía a la política, entonces se estudiaba, por ejemplo, la política en general. Hoy vamos a ver política, pero dentro de la política bueno, dentro de la política tenemos a la economía, ¿no? A la política económica. Entonces no estaba independizada como una ciencia o como una materia, si ustedes lo quieren ver así. Estaba dentro de un tema de la política, pero no estaba independizado como ahora tenemos economía 1, economía 2 o derecho 1, derecho 2. Entonces, pertenecía a otras ciencias, ¿no? Pero pues en 1903 se independiza como ciencia y se separa de la política, de la ética y de la filosofía, ¿ok? Entonces eso sí queda claro, ¿verdad? Vamos a la siguiente página, principios. Los principios de la escuela clásica, ¿ok? Estamos en la escuela clásica. La escuela clásica parte de los escritos principales de Adam Smith de 1776 hasta 1890, principalmente con su obra La riqueza de las naciones, pero también los demás economistas están de acuerdo con los principios establecidos. ¿Qué significa esto? Que la publicación de este autor, de Adam Smith, incluso va a ser pregunta de examen, chicos, ¿cuál es la principal obra de Adam Smith? Porque tiene que ver mucho con la economía que se separa como ciencia, ¿ok? Su publicación de Adam Smith de La riqueza de las naciones es un punto, un parteaguas que hace o que da o que aporta a que la economía se independice como tal. Entonces, pregunta de examen puede ser, ¿quién escribió la obra La riqueza de las naciones? Adam Smith, ¿ok? ¿Cuáles son los principios que se establecen? Defender la propiedad privada y el mercado, ¿ok? El Estado no debe intervenir en el mercado. Yo creo que estos dos puntos ahorita en la actualidad ya no aplicarían, ya no serían adecuados para nuestra economía porque pues nuestra economía es de libre mercado y el Estado debe de intervenir en la vida económica de su país, ¿verdad? Para que lo regularice, para que aplique leyes, para que sea más equitativo y regularizado, ¿ok? Conforme a las leyes. El bienestar social solo se alcanza a través de la búsqueda individual. También yo creo que es un punto que en ese momento aplicaba, pero ahorita ya no, ¿verdad? Ahorita el bienestar social es para todos, no nada más a través de que alguien se supere y los demás por ende se superen. No, todos debemos de tener condiciones para vivir adecuadas y para tener un desarrollo económico familiar equitativo, al igual que el resto de las familias. Sin embargo, no es así. Hay familias que son ricas, hay familias que son medias ricas, hay familias que son pobres, hay familias que son medias pobres. Entonces, dependiendo de los estudios, de las oportunidades que tengamos de conseguir un empleo y de varias situaciones en las que nos encontremos, en donde vivamos, en el lugar en que nos encontremos, pues tiene mucho que ver en que si vamos a hacer, vamos a tener un nivel económico equitativo al resto de la sociedad, ¿verdad? Dice, a medida que aumenta la fuerza de trabajo y el capital, se reduce el rendimiento de la agricultura.
Los agentes económicos son dirigidos por la mano invisible para llevarlos hacia el equilibrio y la eficiencia, y los impuestos y las políticas fiscales obstruyen el avance del mercado, cuando esto tampoco es cierto, ¿verdad? Es necesario crear impuestos, cobrar impuestos, que el gobierno los cobre y que haya políticas fiscales, porque de esta manera va a haber una regularización del Estado en la economía. Si esto no existiera, entonces, ¿cómo se obtendría dinero para tener mejores calles, mejores alumbramiento público, mejor quitar baches, reparar calles, poner semáforos, todas las cosas de la vía pública? Es a través de los impuestos que se cubren. Entonces, si no se cobran impuestos, si no hay políticas que se apliquen a las empresas que vienen de otros países aquí, pues sería un reverendo relajo, ¿verdad? Todos harían lo que quisieran y no aportaría nada, no nos beneficiaría nada que una empresa se viniera a establecer aquí a México, porque no, solamente con los empleos que contratar a gente para trabajar en su empresa, pero estas empresas tienen que apoyar al país en donde están, porque si no, no tendría caso de que vinieran a establecerse aquí si ellos son los únicos que ganaran dinero y el país no, ¿verdad? Entonces sería como algo no equitativo, no equilibrado. Entonces, algunas de estas ideas en la actualidad pues ya no aplican tanto, pero esto era lo que la escuela clásica eran sus principios, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente página. Los representantes de la escuela clásica los mencionamos al principio: Adam Smith. ¿Quién fue Adam Smith? Dice, conocido como el padre del liberalismo, es un economista quien estaba del lado de la propiedad privada y el mercado. Establecía que solo por medio de la competencia la economía sería reconocida como ciencia. Para él era importante el consumo en la producción, el mercado era importante puesto que se regía por la mano invisible. Así, de esta manera se da un equilibrio entre el oferente y el consumidor sin que llegue a intervenir el gobierno. Los individuos deben buscar el beneficio individual y de esta forma alcanzar el beneficio de toda la sociedad. Aunque en su tiempo Adam Smith fue un economista pensador y aportó bastantes buenas ideas al desarrollo de la economía como ciencia, pues nos damos cuenta que ahorita en la actualidad algunas de sus ideas pues ya no son aplicables, ¿verdad? Eso de que el Estado no intervenga en la economía, pues para mí es un error. Y porque el Estado debe de regular la economía de su país. Si no, entonces, ¿quién lo va a hacer, verdad? Em, ¿Qué más? Que el desarrollo del país o del Estado debe de ser a través de que cada quien se haga rico individualmente, pues tampoco es así, ¿verdad? Si todos tenemos educación, todos estudiamos, todos conseguimos un buen empleo, todos trabajamos y todos obtenemos buenos ingresos, pues de esta manera nos va a ir mejor, ¿verdad? A que solamente una persona busque el beneficio y los demás no, entonces también siento que sería un error. Pero él lo que planteaba en ese entonces es esto, y llegó a influir mucho en la economía, en la economía, y que se desarrollara como una ciencia, ¿sale? Otro pensador importante o representante de la escuela clásica, David Ricardo, economista inglés considerado el padre del comercio internacional, escribió la obra Principios de Economía Política. Creo que también es pregunta de examen, entonces ahí hagan sus notas. Entre las principales ideas de este economista se encuentran: se debe establecer leyes que dirijan la distribución del ingreso a trabajadores, dueños de tierras, lo que debía ser el principal objetivo de la economía. David Ricardo pronto comenzó a trabajar en una teoría que explicara las ganancias, intereses, renta y salarios. En lo que se refiere a la teoría del valor, Adam Smith y David Ricardo intentaron explicar las variables que determinaban el valor de una mercancía. Por un lado, Smith menciona que el valor de un bien en el largo plazo se justifica por los factores de producción. En el corto plazo recibe el precio, subirá si la demanda sube o baja. Por su parte, David Ricardo menciona que el valor de una mercancía se basa en el esfuerzo para producirla y la disponibilidad del mismo. Por lo tanto, ambos pensadores coinciden que las mercancías tienen dos valores: el valor de uso y el valor de cambio. Ok, entonces, al igual que Adam Smith, David Ricardo también era un pensador que estaba del lado de la escuela clásica, aportó también ideas. Él aporta el tema o el concepto de comercio internacional, ¿verdad? En su obra Principios de Economía Política. Entonces, también puede ser pregunta de examen. ¿Quién escribió la obra Principios de Economía Política? Debemos saber qué fue David Ricardo, ¿ok? ¿Cuáles son las principales ideas de David Ricardo? Eh, Deben existir leyes que regulen la distribución del ingreso a los trabajadores. Esa sí es una muy buena idea, ¿verdad? Los trabajadores deben de tener leyes que los apoyen y que los ayuden a salir adelante. También para los dueños de las tierras, es correcto, lo que debería ser el principal objetivo de la economía.
Yo creo que de los puntos principales sí, no el punto principal no. Debe de ser un conjunto de ideas, ¿verdad? Que incluyan a toda la sociedad, no nada más a los trabajadores o a los dueños de las tierras. Por ejemplo, las amas de casa que no tienen un trabajo o un salario fijo, pero también trabajan de alguna forma, ¿no? A la mujer, el apoyo a la mujer. Entonces, eran buenas ideas las que tenía y esa parte del comercio internacional es interesante porque el comercio internacional es el que ayuda a que se intercambien mercancías entre los países, ¿verdad? Productos que un país no tiene los adquiera y productos que un país tiene los venda. Entonces, ese es el intercambio comercial, el comercio internacional, ¿ok? Y de manera conjunta con Adam Smith intentan explicar lo que vale una mercancía, ¿no? El valor de una mercancía. Tiene que ver el valor de la mercancía, el costo de un producto con la producción, con el precio a corto plazo o si hay demanda de este producto o no hay demanda, ¿sale? Entonces con esto tiene que ver. Y ambos llegan a la conclusión de que las mercancías tienen dos valores, el valor de uso y el valor de cambio, ¿ok? Vamos con el siguiente, Thomas Robert Malthus o Tomás Roberto Malthus. Él fue un clérigo y erudito británico que mencionaba que se estaba dejando de lado un tema de importancia para la sociedad, los alimentos. Robert Malthus o Thomas Robert Malthus mencionaba que los alimentos crecían de manera aritmética y que la población se duplicaba conforme el tiempo avanzaba, por lo que era necesario que este crecimiento se controlara. Para este personaje la población pesaba más que la misma Tierra, por lo que la primera estaba destinada a su extinción. Fíjense, yo creo que yo concordaría más si las ideas de David Ricardo me gustan más que las de Adam Smith, pues todavía me gustan más las de aquí de Tomás Roberto Malthus, porque siento que él estaba más preocupado por la producción de los recursos naturales y el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? Para él era de vital importancia la sociedad y los alimentos. Y si se dan cuenta, los alimentos pues son los recursos naturales, frutas, verduras, productos que podemos consumir o comer para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, él decía que los alimentos crecían de manera aritmética. Eh, yo creo que se refiere a que los alimentos, si no se siembran, obviamente no se van a producir, ¿verdad? O que para producirlos, para que existan, hay que sembrarlos, deben de tener un periodo para que los alimentos en la tierra crezcan y no se sobreexplote la tierra. Esto ya habíamos hablado anteriormente en otras clases, ¿no? En donde decíamos que la explotación de los recursos naturales pues no era adecuada. Era una... era producir recursos naturales, pero de manera, se me olvida la palabra que les iba a mencionar, se me fue, de manera sustentable. Sustentable quiere decir amigable con el medio ambiente. Entonces, él estaba preocupado por esta parte porque decía que mientras más creciera la población, la tierra se iba a ir extinguiendo. ¿Por qué? Porque es cierto lo que él establece, chicos. La población sigue creciendo a nivel mundial. Ya somos billones de personas, no somos millones, somos billones, ¿no? Lo que le sigue de los millones. Entonces, pues obviamente entre más crezca la gente, más alimento necesita producir la tierra, más recursos para que la gente sobreviva. Entonces, pues los recursos a veces no son suficientes los que se siembran para toda la gente que ya estamos viviendo en la tierra, ¿no? Entonces ahí existe un desbalance, un desequilibrio entre los recursos naturales y la población, porque los recursos naturales sí se acaban y la población también se acaba, pero va creciendo también, ¿no? Entonces llega un momento en el que los recursos, las frutas, las verduras, los alimentos, ya no alcanzan para tanta gente que vivimos en la tierra. Entonces ahí es donde existe ese desequilibrio y por lo tanto, pues al momento de sobreexplotar la tierra es cuando está destinada a extinguirse, ¿no? A tener problema, a tener un conflicto, a que ya no haya alimentos y la gente comience a tener problemas de subsistencia, de existencia, ¿no? Y se llegue incluso al caos. Entonces, desde ese punto de vista, yo concuerdo más con Tomás Roberto Malthus. Sería como mi preferido de estos tres pensadores, porque pues está más preocupado por el medio ambiente que por la producción de recursos o porque se gane más dinero, que un país sea una potencia, ¿no? Entonces, pues ahí no se enfoca tanto a eso, sino se enfoca a la preocupación por los recursos naturales, al crecimiento de la población y a que los recursos naturales no alcancen para la población, ¿ok? Es como una relación
muy estrecha que hay entre la producción de recursos y el crecimiento de la población. Entonces, pues ahí sería un buen punto, ¿no? Que les dejo pensando entre qué cosas buenas podemos sacar de esta escuela clásica, de estos pensadores, lo que pensaban en ese tiempo, lo que aportaban, lo que creían, las obras que ellos crearon, qué ideas tenían que eran buenas, que podrían beneficiar al desarrollo de la sociedad, de la economía mundial, y qué ideas eran las que estaban mal, ¿no? Para ese tiempo buenas, pero ahorita como las vemos, pues son ideas que ya no aplican, que ya no se podrían aplicar porque pues ya no tienen que ver con el modo de vida de la sociedad actual. Entonces, pues son temas importantes. Creo que este es el último pensador. No, todavía sigue Jean-Baptiste Say. Dice, economista francés, quien se ganó el reconocimiento de la sociedad europea con su obra Principios de Economía en 1817. Define la economía política sobre cómo distribuir las riquezas para satisfacer las necesidades sociales y define las etapas de la producción, distribución y consumo. Para él, la producción y el comercio son algo lucrativo. Establece la ley de los mercados donde se menciona que los productos se cambian por productos. Sí, que los productos se cambian por productos y la oferta crea su propia demanda. También menciona que el capital es el valor de todas esas cosas que se denomina capital productivo. Entonces, Jean-Baptiste o Juan Bautista Say es un pensador y un economista francés, quien tuvo una injerencia importante en la economía en Europa con su obra Principios de Economía. También pregunta de examen, les puedo preguntar quién es el creador de la obra Principios de Economía en 1817 y ustedes me van a decir, Jean-Baptiste Say o Juan Bautista Say, ¿no? Él define la economía política sobre cómo distribuir la riqueza para satisfacer las necesidades sociales. Él también está preocupado por cómo los recursos o el dinero obtenido de estos recursos, la riqueza, se distribuyen a toda la sociedad. Para él son importantes las etapas de producción. Para él son tres: producir, distribuir y consumir, que no estaba tan lejos de la realidad, ¿verdad? Ahora, actualmente todavía aplica eso: producir productos, distribuirlos y adquirirlos, ¿no? Que es producción, distribución y consumo. Para él la producción y el comercio son algo lucrativo, pues tampoco estaba mal. O sea, si se producen alimentos, pues hay que venderlos y hay que adquirir el beneficio, el dinero de la venta del comercio, ¿no? Entonces, pues las ideas no estaban tan mal establecidas. También iba más enfocado Juan Bautista Say a la parte lucrativa. Él mismo menciona, ¿no? El comercio es algo lucrativo. Él habla del capital también, del dinero, ¿no? Siempre, obviamente la economía tiene que ver con el capital, con lo lucrativo, pero también hubiera estado bueno que hubiera sido interesante que desde esa escuela clásica, como al igual que se me olvidó su nombre, Robert Malthus, se preocuparan también por la producción de una manera sustentable y por el cuidado de la tierra y de que no padeciera la sociedad, ¿no? Del crecimiento poblacional. Sin embargo, Juan Bautista Say, a él está más encaminado a lo lucrativo, a la distribución, a la producción y al consumo de los recursos naturales y, y al denominado capital productivo, ¿no? Él habla de este capital productivo que podría ser como un concepto nuevo para la economía de esa parte de la escuela clásica de esos tiempos. Entonces, chicos, pues con esto terminamos la primera parte de los temas o los primeros temas de la unidad 3, de la última unidad de la materia de economía de la escuela clásica, ¿sale? Entonces, acuérdense, lo que me van a hacer es un cuadro sinóptico de lo más importante, un mapa mental, lo que ustedes quieran hacer, pero que sea extraer lo más importante del tema, es decir, su tema principal, escuelas clásicas de economía, y van a abrir la llave y van a poner escuela clásica y me van a poner primero las características de la escuela clásica y después ya cada uno de los pensadores con las principales ideas más importantes. Por ejemplo, pueden poner, ya que abrieron sus llaves, ponen Adam Smith y ponen obra principal, la riqueza de las naciones, ¿no? Y así van poniendo, después de la riqueza de las naciones, pues, que para él que era importante y en qué contribuyó. Y después abajo otra llavecita y me ponen David y Ricardo, otra llave me ponen Tomás Robert Malthus y otra llave me ponen Juan Bautista Say. Y así cada uno con sus ideas principales para que,
Obviamente no me van a poner todo porque pues sería volver a repetir la información. No, lo que ustedes entendieron que ellos aportaron, lo más importante, así como les dije de Thomas Malthus, que estaba preocupado por la producción de recursos y el crecimiento de la población y la naturaleza, pues esas son sus ideas principales, esas las ponemos, ¿no? Y de lo que hayamos entendido de cada uno de estos pensadores economistas de la escuela clásica en esa época, sobre todo en Europa, ¿no? Y la influencia que tuvieron, pues obviamente a nivel mundial. Si quieren investigar un poquito más de la vida de estos personajes, pues también lo pueden hacer en internet, buscar en la biografía de estos personajes, de quien les haya parecido más interesante, más importante, para que se informen un poquito más, conozcan un poquito más de la vida de estos pensadores, de estos economistas, y por qué tenían esas ideas, qué influyó en su vida personal, por ejemplo, para que tengan ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, aquí le dejamos. Ahorita les voy a dar un par de minutos para que tomen un pequeño break, descanso, y nos vemos ahorita en la clase de Zoom para iniciar sesión, y las dudas que tengan o las preguntas o algún comentario que hagan sobre el tema, lo comenten en la clase de Zoom y hablemos del tema, chicos, ¿sale? Entonces ahorita continuamos. Nos vemos en un par de minutos.